que se le diese de comer. Amén. Ya. Usando este pasaje de Marcos 5, 21 al 43, vamos a hablar cuando Dios sustenta nuestra fe. Es el tema. Cuando Dios sustenta nuestra fe. Si nosotros tenemos una capacidad de fe, Dios ya nos ha dado. Cuando nacemos en Cristo Jesús, Dios nos equipa con esa fe, fe de creer, fe de confianza. Pero el problema es que tiene que desarrollar esa fe. Lo alimentamos con la palabra. Usted lee la Biblia, su fe aumenta. Usted vive una vida de oración, su fe se fortalece. Tiene experiencias con Dios, su fe se fortalece. Entonces, ahí van a suceder las cosas de Dios. Entonces, nuestra fe no tiene que ser la misma calidad, medida de cuando nos convertimos. Tenemos que crecer en la fe, fe de confianza. Y para eso necesitamos también este sustento de Dios. El sustento quiere decir ahora en el hecho de cuidar, cultivar esa fe. Porque una cosa que nazca cualquier naturaleza, ¿no? Un ser humano, nace un animalito, pero ya ese es todo, ya va a vivir nomás. Necesita alimento, necesita cuidado. Así también, la fe ha nacido en nuestro corazón, pero para que desarrolle, tengamos experiencias con Dios, necesita sustento. ¿Quién lo cuida? Usted lo cuida, pero Dios provee los elementos necesarios. Entonces, Dios va a sustentar la fe de Jairo en este caso, con estas siguientes actividades que vemos. Primero, le interesa el caso. Jesús estaba en medio de una multitud, estaba atendiendo muchas personas. Recuerde que el plan de Dios es para toda la raza humana. Y tener una multitud ya puede ayudarle, vamos a decir, 5,000 personas, y que cada uno testifique a otros 5,000 y alcanzó a 10,000. Pero dejando esa multitud, atiende a uno. Y ese uno somos nosotros. Por ejemplo, en este día, ¿cuántos estarán orando? ¿O acaso no más oramos? ¿Cuántos estarán orando? Pero Dios se interesa en tu caso de una manera personal. Por eso es Dios. Nosotros como personas solamente podemos atender a uno. Pero Dios como soberano puede atender a millones, pero de una manera personal. Tu caso, tu asunto delante de Dios es importante. Eso es lo primero, que Dios se interesa en nuestro caso. A ver, escriban eso, ¿no? Dios se interesa en nuestro caso particular. Puede ser salud, puede ser dinero, puede ser familia, puede ser Dios se interesa en ese caso. No estábamos a decir, no es que Él se olvida de algunos. Si cuida de las aves, las avecillas, dice, Dios lo cuida, ¿no? Y nosotros valemos mucho más que esas avecillas, ¿no? Entonces ahí dice, Cristo se levantó enseguida. Quiere decir, le prestó una atención inmediata. Eso es, ¿no? Inmediatamente. Jairo está yendo ahí a pedir una ayuda a Jesús, porque su hija estaba enferma. Y como que no le dice, mira, tú estás en la fila, estás en el número 350, espérate. No, le toma, vamos a decir, inmediatamente su caso, ¿no? Así es Dios cuando toma interés en nuestro caso. Nosotros tenemos que pensar que siendo Dios que, vamos a decir, tiene tantas necesidades que atender, tantos asuntos fuera que nosotros conocemos, ¿no? Pero cuando le oramos, te toma con un asunto particular, como decir, voy a atenderte con asunto de prioridad. En primer lugar, así Dios nos atiende, ¿no? Luego vemos, pero ahí está donde la demora. ¿Cuánto tiempo pasó entre que Jairo pide el milagro hasta que sucede el milagro? Él está pidiendo por su hija enferma. Pero el milagro no iba a ser solo sanidad, sino el milagro iba a ser, ¿qué cosa?
resurrección. Eso nos enseña algo, que si Dios demora la respuesta es porque va a ser algo mejor. Entonces, no, piensen, si Dios demora la respuesta es porque va a ser algo mejor. Jairo esperaba sanidad de su cuerpo, pero Jairo experimentó resurrección en su hijo. Y entonces el milagro fue más grande. Ahora Jairo de repente en su fe inicial creía, Cristo puede sanarlo a mi hija. Pero ahora con esa demora, ahora Jairo cree, Cristo puede resucitar y lo voy a recomendar a otro. Pero eso costó demora. ¿Me dejo entender? Así que no es que el Señor no se interese en tu caso, si demora, no es que vamos a ir ya, así vas. Trata de vivir lo que puedas, nomás, como lo dice la ciencia médica, ¿no? Calidad de vida nomás, ya. Pero Dios se interesa en nuestro caso particular, ¿no? Así que Dios no hace acepción de personas. Había esa cosa que tengo que reiterar, es que nosotros no escuchamos de la Biblia, vida cristiana, todo eso, solo de la iglesia. Usted ha escuchado de tantas personas de la vida de la iglesia y a veces ha elaborado pensamientos también basados en experiencias antes de conocer a Jesucristo. Y entonces esos criterios, esos pensamientos lo hemos asimilado. Así será Dios. Y eso yo lo llamo son pensamientos limitantes que no ayudan a desarrollar tu fe. Así es. Entonces, ahí, ¿cuál es la solución, hermanos? Yo le digo siempre, lean la Biblia. La Biblia es la verdad. La verdad va a prevalecer frente a todas esas ideas mentirosas que hay en el mundo. Y entonces, y permítame decirle también que si tú escuchas en una iglesia evangélica un concepto, una idea, no significa que porque se dice en la iglesia evangélica es la verdad. Porque ese predicador no puede estar equivocado. Y entonces te lleva a una vida cristiana limitada. ¿Me estoy dejando entender, no? Por eso es que no crece nuestra fe, pues, porque está lleno de argumentos limitantes. Hasta ahora no sacamos de nuestra mente que la vida cristiana es la más sufriente en este mundo. O sea que el cristiano sufre en esta tierra. ¿Y cómo vas a testificar de Cristo si estás llevando una vida sufriente? ¿Qué le va a decir? Mi sufrimiento te comparto. Acompáñame a sufrir. ¿No? Esa es una idea, vamos a decir, contraria a lo que dice la Biblia. La vida cristiana es la vida más feliz. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Eso tienen que estar convencidos. Eso no es asunto de concepto y ideas. Porque estamos siendo atendidos por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Es la vida más feliz. Eso no significa que no haya problemas, va a haber problemas. Pero esos problemas los enfrentamos solo en nuestra fuerza humana o con los recursos de Dios. Entonces es diferente. El impío tiene razón de vivir una vida sufriente, porque está yendo contra la voluntad de Dios. Está quebrantando normas, mandamientos naturales y le va a caer también la consecuencia de andar desordenadamente. Pero nosotros nos esforzamos por obedecer a Dios. Y por eso entonces esos pensamientos no fortalecen nuestra fe, pues, lo debilitan entonces. Ya entonces, otra idea es que la salvación, bueno, Cristo es mi Salvador, sí, pero tengo que hacer algo por el perdón de mis pecados. Entonces, el sufrimiento que pasamos, pensamos que estamos haciendo algo por nuestra salvación. No lo decimos así, lo decimos de otra manera. Qué mal habré hecho, pues, por eso estoy sufriendo. O sea, ¿Cristo te perdonó o no te perdonó ya? Vamos a ver.
¿Te perdonó completamente o no te perdonó? Y entonces, ¿qué vas a ayudar a Cristo a favor de tus pecados? O tu sangre vale, tu sacrificio, tu muerte, vamos a decir, vale para tus pecados. ¿Ves? Ese es el problema, pues es el problema que en nuestra mente llenamos ideas humanas. Cristo nos ha perdonado totalmente. Su sacrificio es suficiente. Amén. No podemos ayudar a Cristo para nuestra salvación. Entonces, nuestro sufrimiento no ayuda nada a nuestra salvación. No, entonces estaríamos ya pues ganando el cielo por nuestro sufrimiento. Son ideas limitantes, pues. Son ideas limitantes. Cristo te ha llamado a la vida cristiana para ser victorioso, vencer ahí en medio de todo. José estaba sufriendo en Egipto, pero ¿acaso perdía su fe en Dios? Y por eso dice, en todo lo prosperaba, en todo. Llegaba a la casa como esclavo, en la casa de Potifar, dice, preparaba el vino, como es hebreo, mejor que los otros. Dice, esto está mejor, este es vamos a decir, un esclavo excelente. Así que le dio privilegios ahí, ¿no? Porque los esclavos no están en la casa del principal, del dueño, pues, ¿no? Los esclavos están en un rincón por allá. Claro, y cómo José está andándose ahí por la casa porque era importante, vamos a decir, ¿no? Y tenía ahí incluso su cuarto. Y luego, por una trampa, pues, la astucia de la esposa de Potifar, que llega a la cárcel. Pero ¿qué dijo? Aquí creo que mi vida es sufrimiento. Mi vida es sufrimiento. Mis hermanos me aborrecen, me vendieron. Dice. Aquí llego, esclavo llego. Y para mal me mandan a la cárcel injustamente. Él tenía razón de decir mi vida es sufrimiento nomás. Pero ¿qué dice? Ahí prosperaba en la cárcel. Como él era bien atento, servidor, entonces le puso jefe. O sea, él estaba de líder ahí. En todos esos presos estaba de líder. Dios lo prosperaba. Así es, el cristiano vence en toda circunstancia ahí. Pero no significa que el sufrimiento está ausente. Pero ¿cómo pasas el sufrimiento? Ahí está la idea. ¿Cómo pasas ese sufrimiento? En espíritu de victoria. ¿Cómo pasa el sufrimiento? En espíritu de victoria. Ya, uno no has entendido. ¿Cómo pasas el sufrimiento? Ahí está, pues. Ahí está sustentando Dios tu fe, está fortaleciendo, hermano. Depende de la actitud, de cómo enfrentas el problema. Un problema más es una experiencia. Algo voy a aprender aquí. Algo beneficioso Dios va a sacar de mí. Eso es, hermano. Entonces, Dios no hace excepción de personas. Si antes ha ayudado a muchas personas y ahora también puede Dios ayudar. Las riquezas de su gracia son inagotables. Dice, las riquezas de su gracia, o sea, es lo que el Señor tiene para darnos a nosotros por gracia, no se agota. El banco de Dios no mengua en nada. Puede atender a 1,000 millones de personas, no menor a su capital, porque las riquezas de Dios son inagotables. Dios no se cansa al ministrar su poder. Nosotros como humanos sí nos cansamos. Pero Dios no se cansa al ministrar su poder, ¿no? Entonces, esas ideas tenemos que guardar en nuestros corazones, ¿no? Así que la primera parte es, Dios le interesa nuestro caso. O sea, en mi caso particular, a Dios le interesa. Segundo, Dios toma control del tiempo. ¿Cómo sustentó la fe de Jairo cuando Jesús no toma el control del tiempo? Mira, Jairo está diciendo que vaya rapidito nomás, ¿no? De donde está con la multitud, rapidito, que vaya a su casa. Y en el camino, ¿qué encuentra? Una mujer ahí, que le pide un milagro. Ay, Jairo estaría, Señor, atiéndele rapidito, a que vaya a mi casa. Pero Dios está en control del tiempo. ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo también está edificando la fe de Jairo.
Sí, Dios tiene el control del tiempo. Ese es el problema nuestro, es que Dios no está limitado por el tiempo. No necesita un espacio para vivir. Dios es espíritu, pero nosotros somos materia y necesitamos un espacio para vivir y estamos limitados por tiempo. Por eso Dios ha puesto para nosotros calendario, ¿no? Mañana, tarde y noche, días, luna nueva, luna menguante, todo eso nos ha puesto porque nosotros estamos limitados por el tiempo. En cambio, tenemos un Dios que controla el tiempo. Cristo se toma el tiempo para atender una emergencia también, ¿no? Para Jairo significaría minutos preciosos, porque vamos a decir, su hija estaba bien enferma. Pues. Entonces, cuando está bien enferma, se necesita una atención más urgente, más inmediata, ¿no? Estuviera, vamos a decir, con dolor de diente, algo así, es otra cosa, ¿no? Pero ahí Jairo está pasando todo ese proceso. Él está aceptando que, vamos a decir, su caso está en las manos de Cristo y Cristo se toma el tiempo necesario, ¿no? Eso lo ha demostrado el Señor en diversas maneras. Cuando nosotros leemos los evangelios, vamos a ver la vida de Cristo atendiendo así a casos, ¿no? Muy urgentes, difíciles, sufrientes. Por ejemplo, papá no estaba, mamá no estaba, vivían tres hermanos, Marta, María y Lázaro. ¿Quién era el sustento material ahí? Lázaro. Pero Lázaro enferma y se muere. Entonces, dos personas, vamos a ir desamparadas. Eso, aunque la cultura judía protegía, vamos a decir, a los huérfanos, a las viudas, pobres y extranjeros. Pero de todas maneras es un vacío. ¿Y qué hace el Señor ahí? Después de escuchar la noticia, se demora. ¿Sí o no? Jesús recibió la noticia que Lázaro estaba enfermo, pero se demora a propósito. Y entonces sus discípulos también ya sabían la noticia, que esa enfermedad es como si para muerte. Pues. Y cuando dicen, nosotros también vamos allá, y ellos dicen, nosotros vamos a morir. Es como decir, no, ese caso es bien grave, de repente hasta contagioso. Nosotros vamos a morir, Señor. No, le dice, la enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Se va ahí y lo atiende después, Y ahí también vemos, mira, Marta y María esperaban sanidad de Lázaro, pero Dios, ¿qué le brindó? Resurrección. Y cuando miras la resurrección, ahora hay que pensar, cuando Lázaro resucitó con la misma enfermedad con que murió. Esa enfermedad habrá malobrado algunos órganos de su cuerpo para que muera. Claro, habrá malobrado algunas partes. Ahora, cuando resucita con esos órganos malobrados. Dice, lo primerito que se descompone de un cuerpo es el cerebro, todas las médulas. No la masa encefálica, pero todo eso, todo el sistema que hay, ¿no? Que los huesitos, ¿no ves ahí esos que a alguno le gusta comer? Eso es lo primerito que se descompone, ya son 4 días. En 4 días ya el tejido también se ha descompuesto. Y ahora, ¿cómo resucita Lázaro? ¿Ves? Resucita sano. Por eso entonces Dios toma el control del tiempo. Eso hay que estar bien seguro. Eclesiastés 3:11. ¿Qué nos dice? Eclesiastés 3:11.
A ver, alguien lee. Eclesiastés 3:11. En la pluma de nuestro hermano Salomón. El hombre es más sabio. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ajá. Bueno, la primera parte vamos a agarrarlo. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea, una cosa es hermosa en su tiempo. Fuera de tiempo no es hermoso. ¿Ves? Por eso el milagro es hermoso en su tiempo. Fuera de tiempo no es hermoso. No tiene todo ese fulgor, ese resplandor. Entonces, Dios está preparando nuestra fe, hermano. ¿Para qué? Para que sea hermoso el regalo. Pues. El regalo va a ser hermoso porque dice, en su tiempo. En su tiempo. Entonces, Dios conoce nuestras circunstancias, conoce nuestro desarrollo, las etapas de la vida, todo eso, y lo hace todo en su tiempo. El problema es que nosotros queremos saltar por etapas. El niño quiere ser adulto. Cuando es adulto, ahora quiere volver a ser niño. Ay, entonces, todo dice, entonces cuando Dios está, como decir, ¿no? Usted está a espera de un milagro. Entonces tenemos que pensar, va a llegar el milagro en su tiempo. Eso va a ser hermoso. Va a ser hermoso ese milagro en su tiempo, ¿no? La fruta madurada en su tiempo es agradable, ¿sí o no? Pero la fruta madurada a la fuerza, no, no es agradable. Entonces, por eso hay que esperar en el Señor, ¿no? Nosotros estamos creyendo por la iglesia, por el crecimiento de la iglesia. Y es que Dios tiene que preparar bien el regalo. Pues. Nosotros hemos dicho, cada nuevo convertido va a venir con su metro cuadrado. Para avanzar, pues, para seguir extendiéndose, ¿no? Y con su silla, ya hemos dicho, porque falta silla, ¿no? Cada nuevo convertido viene con su metro cuadrado y su silla, ya no va a faltar silla. Pues. Así que no se desespere si tarda el milagro porque Dios se toma el tiempo necesario. Segunda verdad, ¿no? Dios toma el control del tiempo. Tercero, permite ver otros milagros. O sea, a Jairo le permite ver milagros. ¿Cuál milagro vio Jairo? De la mujer. Claro, pues, de esa manera su fe también es fortalecida. Pues, Jairo estaba en un nivel de fe, la mujer estaba en otro nivel de fe, y conforme a esa fe se le hizo el milagro. ¿Se ve? Pero, ¿ves? Ahí va, ¿ves? Pero esos son niveles de fe, pero mira, vas a ver la expresión de cada uno de ellos. O sea, el nivel de nuestra fe también se expresa en nuestro hablar. En tu hablar del diario así y en tu hablar con Dios, en tu nivel de oración. ¿Qué estás hablando a Dios? Ahí se expresa nuestra fe también. Entonces, la mujer dijo, si tocare tan solamente, lo expresó su fe. Dice, está combinado entre ser indigno y, como decir, esperar por misericordia la gracia de Dios, el bienestar de Jesús, porque una mujer, así en ese asunto, cuando tenía flujo de sangre, todo lo que tocaba lo volvía impuro, inmundo. Entonces ella, por reverencia, no quería tocar a Cristo, porque le quería tocar su brazo, su mano, algo así, y lo hacía impuro a Cristo. Pero ella dije, si tan solamente tocara el borde de su manto, solamente eso, esto no lo va a hacer impuro a Cristo, pero yo voy a ser bendecido. Entonces, su nivel de fe lo expresó en palabras. Eso es bueno. Entonces,
en nuestra oración también estamos creciendo, hermanos, está creciendo nuestra fe, porque estamos expresando lo que Dios puede hacer. Pues. Ahí está el asunto. Y tienes que mantenerte, aquello que pides al Señor, crees al Señor, tienes que mantenerlo en tu diario hablar. Entonces, Dios está en control del asunto. Voy a ver la mano del Señor. Estoy orando. La situación está difícil, pero estoy creyendo en el Señor. Estás expresando fe. Jairo, en cambio, su fe también expresó. Dijo, Señor, vaya a mi casa y tócale a mi hija enferma y ella va a ser sana. Pero todavía no tenía fe para mi resurrección. Por eso le hizo ver milagro. A Jairo le hizo ver milagro, ¿no? La aplicación es, si quieres ver milagros, entonces tienes que caminar al lado de gente que vive su vida como una novedad positiva, ¿no? ¿Qué esperamos en la mañana cuando nos despertamos? ¿Qué esperamos como algo novedoso? ¿Usted espera problemas, fracasos? Ese es tu nivel de expectativa, ante el problema. Pero si tú esperas bondad, misericordia de Dios, ahí está tu fe. Usted vas a encontrarte con problemas, personas vamos a decir, que tienen problemas, todo. De repente te van a agredir también. Pero tú mantén tu fe que vas a ser de bendición. Aún para esa persona problemática, vas a ser de bendición. Entonces, ahí está. Eso es lo que se necesita, ¿no? Esa expectativa, ¿no? Por eso, entonces, camina con gente que espera gracia, bondad del Señor, ¿no? No está esperando tragedias. En la mañana hay dos maneras de levantarse. Los que se levantan en no se levantan en sí. Pues. Se levantan en no y dicen, ¿qué problema me haría el diablo ahora? Sí, diablo, sí. Sí, claro, tienes que levantarte en sí. ¿Con qué bendición el Señor me va a sorprender? Santo. Claro, así es. Que dice, hemos sido resucitados para andar en novedad de vida. ¿Pero qué novedades? Novedades positivas. Ahí está. Eso te va a sorprender. Novedades positivas. Ahí está sustentando nuestra fe. Pues. Entonces, ese milagro Jairo no había planificado en su horario, en su agenda, ¿no? Era un hombre muy ocupado, pero la emergencia de su hija es lo que le llevó a Jesucristo. Pero Dios le dice, tienes que ver milagros. Así tu fe va a ser fortalecida. Y cuando estaba ahí, pues justamente le vino, vamos a decir, se ajusta, se agrava el problema. ¿Por qué? Vienen de su casa, su personal, ¿no? De servicio, ¿y qué le dice? Su hija ha muerto. ¿Ah? Y esa fe está en la casa de Jairo. Pues. O sea que Cristo puede solucionar problemas mientras está viva. Pues. Enferma, sí. Pero ya se murió, bueno, ya. Ya no hay nada que hacer. Esa fe está en la casa de Jairo. Y está en la esposa de Jairo también estaría. Y de ahí, con esa fe, pues está, por lo menos ha ido donde el Señor Jesucristo. Y Jesús tiene que cambiarlo. Dios puede hacer milagro. Ahí Jairo entendió el milagro de esta mujer con todos sus elementos culturales. Y esta mujer inmunda, Cristo le hace un milagro. No merecía, para su cultura, para su pensamiento, no merecía un milagro. Pero ¿cómo le hace? Le hace el milagro, como decir, ¿no? Y comprobado, ¿no? Comprobado, dice, ¿no? Su fuente se secó, como dice, inmediatamente. Recuperó de repente su rostro también, ¿no? De alegría. Cambió todo, sí. Eso es el hecho, ¿no? Que es importante entonces, hermanos.
hay que seleccionar también lo que escuches en los programas, ¿no? Ahora hay predicación para todo. Y a mí cuando están cuestionando los milagros ya lo apago. ¿Para qué voy a escuchar ya eso? Cuestionan el bautismo del Espíritu Santo, cuestionan la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué voy? Yo quiero escuchar a gente que hable de fe, de conquista, desarrollo, milagros. Mira, un jovencito, el Jean-Pierre, el que ha ido a Tarma, él ha pasado por Castillo del Rey así, ¿sabes? Un jovencito ahí. Y ahí, claro, en la iglesia del Pastor Eliseo, a los niños le enseñan a ministrar sanidad, liberación. Ahí ha pasado todo eso. Después estudió seminario y todavía no ingresa al cuerpo ministerial. Está como miembro de La Hermosa y está haciendo campañas. Todo el Perú se ha ido al extranjero, a Argentina, milagros. Porque él en su niñez ha aprendido, Cristo puede obrar milagros, sencillamente. Que en cambio nosotros cuando por allá se nos habla todo esto, ya pues debilita esa fe. Por eso no debes escuchar esas cosas. Que malobra, debilita tu fe, no escuchas esas cosas. Así tienes que saber defender la fe que hace milagros. Dios es un Dios de milagros en este tiempo, en todos los aspectos. Dios es un Dios de milagros, ¿no? Y por eso entonces podemos recomendar, apoyar a otros. No se va a alcanzar, hermanos, el mundo para Cristo así en forma natural. Con esfuerzo, capacidad ministerial, obreros, todo, no se va a poder alcanzar. Podremos alcanzar el mundo para Cristo cuando sucede un milagro, por ejemplo. Un niño predicador de 7 años, le levantamos un altillo, no sé, ahí empieza a predicar, llama, 2000 almas pasan adelante. Ahí sí podemos alcanzar Perú para Cristo. Si no, hermanos, son 33 millones de peruanos ya somos, ¿eh? Nacidos en Perú. Sí, un poco más. Y más los de otras nacionalidades, no solo Venezuela, de todos. Y esos son parte del territorio peruano. Por eso, hermanos, el cumplir nuestra tarea se va a necesitar sí o sí creer en un Dios de milagros. De otra manera no se puede. Porque la salvación también es un milagro. ¿Sí o no? La salvación. Entonces, Dios nos permite ver milagros, ¿no? Cuando Jairo recibió esa noticia triste, trágica de su casa, el Señor Jesús intervino. ¿Qué le dijo? No temas, sigue creyendo, sigue creyendo. Ya con esa fe has venido a buscarme, sigue creyendo. Aunque la noticia se puso más trágica, sigue creyendo, le dice, ¿no? Así verás tus milagros, dice. Si le dices a tu lengua, ahora hay que decirle a nuestra lengua, acompáñame en esta aventura de fe. ¿Es otro? No, dentro de esto. Tienes que decirle a tu lengua, porque vamos, si nosotros oramos bonito, leemos la Biblia, todo eso, parece, hablamos duda, hablamos negativo. Ahí está el problema, pues. Nuestro hablar también tiene que ser positivo. No estamos ignorando la realidad, el dolor, la tragedia, no estamos ignorando. Pero describir esa realidad, tú puedes escribir como un periodista. Pues. El periodista describe una situación, pero está buscando quién es culpable. ¿Y qué hizo la autoridad? ¿Y qué hizo Dina? ¿Y qué hizo la iglesia Cofaro? Va a decir pronto. Está buscando culpables. Otra cosa es describir la situación. Pero hay esperanza. Algún vecino le ayudó. La situación puede ser grave, pero como decimos, Dios por milagro, como he visto, ¿no? Un perrito intervino y evitó que lo robaran. Entonces, no, eso no dicen, sino estamos en un mundo de duda, de incredulidad, de todo ello. Por eso entonces tenemos que decir a nuestra lengua, acompáñame en esta aventura de fe, porque quiero ver milagros. Si nuestra lengua tenemos que ordenar, hermanos.
¿No dice la Biblia que llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo? Eso primero en nosotros, antes que en otros, tenemos que llevar cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Jesucristo, porque este pensamiento querrá irse por otros lados. Mi lengua también querrá irse por otros lados, pero le voy a sujetar a la obediencia de Jesucristo, que hable conforme a la palabra, que crea conforme a la palabra, ¿no? Entonces estás sujetando también tu lengua a la voluntad de Dios, ¿no? Tu lengua debe decir lo que dice tu fe, no lo que dice tus sentidos humanos. Los sentidos humanos describen la realidad, pero con vamos a decir, una actitud pesimista no ayuda, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de las situaciones difíciles, pero ponle ahí la cuota de fe. Hay una cuota de fe, es posible. Todavía, vamos a decir, mira, hay 3 niveles, ¿ah? Duda, fe, confianza, ¿no? Confianza, creencia y esperanza. Hermanos, lo último que el creyente puede perder es la esperanza. Pero aún la esperanza es buena, porque esperas que va a suceder algo bueno. Si no estás en el nivel de fe, de milagro, pero por lo menos espera algo bueno. ¿Ves? Eso ayuda. Y conforme a esa fe, estás hablando, estás declarando. Ya, todo eso el Señor le ayudó a Jairo, ¿no? Es la tercera. Dios nos permite ver también en otros milagros. Y cuando llega a la casa, ahí vamos a aprender otro. Cuando Dios sustenta nuestra fe, ¿saben qué va a pasar? Dios aparta a los incrédulos, eso escribe. Dios aparta a los incrédulos. ¿Sí? Llegó a la casa de Jairo y estaban en fiesta. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasaba en la casa? Pero estaban las lloronas, pues. Era gente que le pagaban para llorar. Sí, ¿no? Entonces, para algunos es pero esa es la comprensión de lo que es la muerte. Pues la muerte es una pérdida, ya se acabó todo, los proyectos, los planes, hay que orar. Bueno, el tema que he hablado del Nalí la otra vez, eso es bueno, porque hablaste de la muerte. 1 Corintios 15, ¿no? Para que tengas una nueva mentalidad sobre la muerte, 1 Corintios 15. Así es, ¿no? O sea, un nuevo cuerpo, pero revestido de gloria. De gloria. Y entonces, la idea es, ¿no? Dice, si muere, entonces hay que apoyar ese sentimiento de tristeza. Entonces, lloramos con los que lloran. Entonces, ¿qué consuelo va a traer para la familia? Eso, llorar con los que lloran, no significa, ponte a llorar. Ya harías un coro de llorones. No, eso significa comprender sus sentimientos. No es menospreciar, ¿no? Dice, ¿estás llorando? ¿Qué eres? ¿Eres cristiano? No, eso no es la forma. Sino es empatizar, ¿no? Es ponerse en su lado humanamente. Yo sé que lo sientes como una pérdida, ¿no? Humanamente, eso es humanamente. Pero nosotros tenemos una esperanza. Él está en mejor lugar, ¿sí o no? Entonces es el consuelo en nuestra realidad. Entonces, ahí va la diferencia. Cuando acompañar en el sufrimiento de alguno no es pues ponerse a llorar junto con el otro, sino es que tienes que de tu fortaleza emocional también compartir con la otra persona. Y juntos vamos a atravesar este valle, ¿ves? Pero ahí pensaban que acompañarle, vamos a ir a esa familia que había perdido a la hijita de 12 años, parece que era la única, ¿no? Entonces era llorar. Y Cristo interpretó esa actitud, ¿no? De llorar, así que tuvo que sacar a todos esos llorones.
¿Y quiénes entraron? 3 personas, ¿no? Esos que estaban en la fe, vamos a decir, que estaban en la fe, ¿no? Así que cuando Cristo sacó a los llorones, entonces, según para la mentalidad hebrea, los que estaban ahí, no está respetando, no respeta el duelo, no respeta la tristeza. Pero vamos a ver el resultado, pues. Es que así es el Señor, ¿no? Dios va a obrar diferente de la conducta humana, de la cultura, vamos a decir, la costumbre humana. Por eso entonces tiene que hacer algunos arreglos ahí. A todas esas personas los sacó, ¿no? Jesús tuvo que crear un ambiente de milagros. Para que suceda la resurrección, creó un ambiente de milagros, porque en esa casa el ambiente era de duda, incredulidad. Ya, pues murió ya. Entonces, crear un ambiente de milagro. Entonces, ¿a quiénes puso? Gente que podía tener por lo menos esperanza en su corazón, ¿no? Que le ayudara vamos a ir a ministrar ese milagro, ¿no? La incredulidad se viste a veces de muchas excusas. Eso no va a ayudar a ver los milagros del Señor. Hermanos, el ser humano es terco. Así es nuestra naturaleza humana. O sea, somos tercos para lo malo. Te está diciendo, te hace daño, te va a dañar, te va a malograr, pero para eso sí somos tercos. Ese es el cholo Toledo, ¿no? Yo soy terco para esas cosas. ¿Sí? Pero cuando vamos a decir, le motivas para la fe, para eso sí son muy refinados. Nosotros tenemos que ser tercos para las cosas de Dios. Si Dios ha dicho así, así va a ser. Está escrito en su palabra, yo me agarro de su palabra, esa es la base. No es que Dios ha cambiado ahora. Dice, antes hacía milagros, ahora no, ya somos una iglesia en el mundo, ya, la iglesia bien organizada. Ya no hay apóstoles, no hay profetas. Solamente pastor, maestro, evangelista nomás necesita la iglesia. Los apóstoles ministraban milagros. Y un mundo de ideas. Entonces, ese ambiente de duda, de incredulidad, no genera milagros. Entonces, Cristo tuvo que crear un ambiente. ¿Por qué? Porque ahí se iba a ministrar resurrección. La resurrección no es una cosa sencilla. La resurrección, ¿qué significa, hermano? Es un milagro creativo para curación de enfermedades. ¿Qué hace Cristo? Reprende, saca la enfermedad y los síntomas también se van. Pero a veces hay enfermedades que están enraizadas con argumentos malignos. No toda enfermedad es maligna. Por ejemplo, a la mujer que estaba encorvada, 18 años, ¿no? ¿Cuánto? 14, 18 años. Esa era una enfermedad, pero con opresión maligna. ¿Ves? La epilepsia que sufría ese muchacho, pero que cuando estaban bajando Jesús del monte de la transfiguración, los discípulos estaban ahí, aparte de Pedro y Juan, ¿no? No pudieron, dice, echar fuera ese demonio. ¿Por qué? Porque era la epilepsia gobernado por un demonio, hueste de demonios. Entonces, ¿qué hace en la enfermedad? La enfermedad reprende la enfermedad, se va la enfermedad y los síntomas. También puede ser, reprende el demonio que está gobernando esa enfermedad, se va la enfermedad. Pero en cambio, en la resurrección tiene que haber un milagro creativo. Dios va a crear tejidos. Ahí está el asunto. Dios va a crear médulas. Esa enfermedad ha malogrado algunas partes del cuerpo. Entonces Dios crea nuevo. Por eso entonces se necesitaba ese ambiente de milagros, hermanos. Por eso cuando les digo, hermanos, debemos orar, no pasen por alto
este consejo. Es que en un lugar donde está impregnado la presencia de Dios, hermanos, ese es un ambiente de milagros. Imagínate Cofar aquí, estas 4 paredes, impregnado en la presencia de Dios. La gente que pasa por ahí va a percibir milagros de Dios. Eso es. Si nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Vamos, Biblia, pues. Entonces, ¿hay escaso en tu vida la presencia de Dios? Y todavía te dice, puede ser lleno del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que va a ser lleno mi ser de la presencia de Dios, mi cabello, mis uñas, hígado, riñón, todo, lleno del Espíritu Santo, impregnado de la presencia de Dios. En ese ambiente suceden milagros. Eso es lo que el Señor tuvo que crear, pues. En esa casa había un ambiente de duda, incredulidad, de fatalismo, todo eso. Pero Dios creó un ambiente de milagros, ¿no? Y eso se ha visto, hermanos, y eso se ha visto en este tiempo. No hay que, no está lejos, mejor dicho, no está lejos de nuestro alcance el que un lugar puede estar tan impregnado de la presencia de Dios que, hermano, lo que va a suceder es milagros. Eso ya no ministra a personas, ya no necesitan ni siquiera tocarlos, ministrarlos, mira, digan esto, no, sencillamente ocurren los milagros, salvación, sanidad. A ver, reflexiona la Biblia, por eso tenemos que leer la Biblia con cuidado, con detenimiento, con hambre. ¿A qué hora se convirtieron en la casa del centurión cuando Pedro fue a visitarlos? ¿Recuerdan? ¿No han leído Hechos? Hechos 10 y Hechos 11. Los 2 capítulos hablan que Pedro visitó la casa de un centurión por milagro. ¿Has leído eso? Hechos 10 y Hechos 11. Pedro visitó la casa de un centurión y ahí se convirtieron toda su familia, sus amigos, y recibieron bautismo del Espíritu Santo. ¿A qué hora se convirtieron? No dice la Biblia. Claro, se convirtieron, esa es la realidad. Pero ahí, mira, Pedro estaba predicando, o sea, la primera vez, toditos son inconversos, todos son inconversos. Pedro va, predica el Evangelio, y mientras está predicando el Evangelio, dicen, vino el Espíritu Santo, uno empezó a llorar seguro, y otro empezó a hablar en nueva lengua, ni se entendía nada. Todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero antes de ser bautizados tienen que ser convertidos, ¿sí o no, hermano? Porque el Espíritu Santo viene a un corazón limpio por la sangre de Jesús. El revestimiento de poder estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿a qué hora se convirtieron? Eso vamos a decir, es ambiente de milagro. Ya no controla el hombre. Ya ahí no hay ni pastor, ni supervisor, nada, ya no controla. Ya vamos a decir, se va nomás la obra del Señor. Y más bien el hombre quiere controlarlo. El hombre quiere controlarlo. No, esto tiene que ser así. Aquí diríamos, no, estos no han hecho la oración de arrepentimiento. Tienen que pasar adelante. Y tienen que repetir lo que yo digo. Porque yo solamente puedo ministrar salvación, nadie más. Ese es el hombre, ¿no? Entonces, hermanos, aquí vemos, en ese ambiente de milagros, ya vamos a decir, la presencia de Dios toma el control. Ya vamos a decir, tenemos que dejarlo. No dice. No dice, pues. Porque dice, o sea, él está diciendo, de dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de sus pecados por su nombre. O sea, apenas se le estaba diciendo, si crees en él, él te va a dar perdón de tus pecados. Ajá. Y ahí dice, mientras aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Mientras él hablaba.
sea, recibieron en su corazón el mensaje de Pedro, inmediatamente Creyeron. Dios estaba orando ahí. Creyeron. Creyeron. Si nos imaginamos aquí en una iglesia, mientras estaban sentados en sus sillas, se convirtieron. Claro. Por eso creyeron en su corazón lo que estaban escuchando, pues. Claro, pues, esa es conversión. Dios hizo ahí la obra de conversión, el Espíritu Santo. Y luego ya estaban preparados para bautizar. Y cuando él informa, Pedro informa a los apóstoles, pues, a los demás, dijo, igualito, como sucedió en nosotros, en Hechos 2, igualito sucedió ahí. Mira, fueron bautizados, hablaron nuevas lenguas, todo igualito, dice. ¿Y qué yo lo voy a impedir? Dice, bautizó en agua, bautismo en agua. ¿Ves? Es un ambiente milagro, por eso tenemos que aprender a movernos cuando hay avivamiento, hermano. Cuando hay un mover del Espíritu Santo, tenemos que aprender a movernos. Ya las reglas, las normas, ya no se puede. Pues. Ya no hay preparación para bautismo, en agua, nada, Señor. Ya no impide nada. Si está lleno del Espíritu Santo, ¿qué le vas a decir? Ya está más preparado para bautizar. Claro, y de ahí habrán comenzado a arreglar su vida, pues, por algunos brujos ahí, botar sus libros, por ahí, tantas cosas malas que el ser humano practica, pero de ahí comenzó. Pues, ese es un ambiente de milagros, ¿no? Así que tenemos que promover un ambiente de fe en nuestro corazón para ver los milagros de Dios. Eso significa sacar las malezas que impiden florecer y fructificar la fe. Ese es otro tema, ¿no? ¿Es otra línea? No. Ah, ya. Las malezas, hablé alguna vez, para que no crezca la iglesia hay malezas. Para que no crezcamos en nuestra vida personal, también hay malezas. Y en la Biblia hay una parábola, ¿no? Se siembra la buena semilla y mientras dormían, vino el malo y sembró las cizañas. Y esas cizañas no ayudan a crecer. El trigo crece, pero no tan fuerte porque hay otra planta que le quita, le quita los valores nutritivos. Entonces, en nuestra mente hay fe, en nuestro corazón hay fe, pero a veces tenemos que orar al Señor que nos ayude a rechazar, vencer, no darle lugar a esas malezas que hay. Y va a florecer la fe, es el caso. Nosotros decidimos creer. La fe, en fin, no es un sentimiento. Según Juan 3:36, para salvación, ahí está hablando, es una decisión. Por aquí dice, ellos rehusaron creer. San Juan 3:36. San Juan 3:36. Ellos rehusaron crecer. ¿Qué significa rehusar? Rechazar. Y ese no es un sentimiento, es un acto. Es un acto de la voluntad. San Juan 3:36. ¿Quién tiene Biblia? Si no tiene Biblia, estoy vendiendo Biblia, por si acaso. Es comercial. ¿Eh? 36. El que recibe su testimonio, atestigo que Dios es veraz. No. Primero Juan, seguro Juan. estás. Primero Juan está seguro. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ya. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ves? Dice, el que rechaza creer en Cristo, no verá la vida. Ese se va a la condenación. Eso es un acto de la voluntad. Entonces la fe no es un sentimiento. Yo debo sentir fe. No, la fe es una decisión. Yo decido creer. Él es mi Salvador. No necesito otros salvadores. Decides creer. ¿Cuál es el resultado? Salvación. Yo decido creer. Cristo es mi sustentador. Me sustenta cada día de mi vida. ¿Recibes el sustento de Dios? Usted decide creer. Cristo es mi sanador. Cristo es el que hace milagros en mi vida. Es un acto de la voluntad.
Y eso entonces acompañas en tu oración, acompañas en tu declaración. Yo he decidido creer en Él. Y tenemos que, ¿cómo se llama? Ahí ver los argumentos del enemigo. Cada parte que fuese un versículo. 2 Corintios, capítulo 11. Versículo 2. 3. 2 Corintios 11, 3. A ver, lo último. Con eso ya terminamos. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Bien. 3. 2 Corintios 11, 11:3. 11, 3. Antes de 4. Ahí está la serpiente antigua, la operación de la serpiente antigua. 11:3. La misma palabra como designa al diablo en Génesis capítulo 3. A Satanás, el principal, vamos a decir, ¿no? Lo designa como la serpiente antigua. ¿Y qué hace? ¿Cuál es su obra? Dice torcer. ¿Qué dice? Extraviarlos, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, torcerlos, desviarlos de la sincera fidelidad a Cristo. Ese es el problema. Ese es el malo que siembra cizañas, es el malo que siembra ideas, pensamientos ahí en contra de los milagros, ese ambiente de milagros. Nosotros tenemos que creer en un Dios que hace milagros. No le crea las mentiras del enemigo, el que está rechazando, vamos a decir, el que está sembrando ideas negativas, limitantes, todo eso tiene que ser rechazado. Nosotros tenemos que rechazar esos pensamientos de duda. A veces se nos vienen esas ideas por los golpes de esta vida también que hemos pasado. Y entonces ese argumento del diablo gana ventaja. Tenemos un enemigo que no desea nuestro crecimiento en la fe, porque al que cree todo es posible. O sea, ahí estaba, la oración del justo dice puede mucho, pero el caso está que hay un enemigo de nuestra fe. Entonces tienes que darle lugar, vamos a decir, a la fe, como llenando tu vida con la palabra y no haciendo caso a esos argumentos del enemigo. Cada día nosotros tenemos que rendirnos ante el Señor. Cuando nos rendimos ante Dios, Él gobierna nuestra vida y entonces el diablo no va a ganar ventaja sobre nosotros. A Él no tenemos que darle ni la más mínima ventaja, hermanos. Nuestro pensamiento, nuestro hablar, nuestras acciones, porque se aprovecha de todo eso. Nosotros tenemos que estar comprometidos con Cristo y su obra. Ahí entonces, ¿no? En nuestra oración tiene que haber esa oración de rechazo, la administración de sanidad del alma, ¿no? Porque hay cosas que a veces por la vida también que hemos pasado sufrientes, ahí lo tenemos. Y nos limita ese sentimiento, ya puede ser ahí, ese pensamiento nos limita. ¿Y cómo podemos vencer? Rechazándolo. Sí, en la oración tienes que rechazar eso. Mira, este ambiente de corrupción, del amor al dinero, estamos respirando, porque eso lo están permitiendo nuestras autoridades, ¿no? Y nosotros tenemos que rechazar eso, porque si no, por ahí se mete y se va a inmiscuir y va a haber problemas. Entonces, así es la vida de santidad. Tú vas a decir, yo quiero ser santo, Señor. Sí,
pero no estás rechazando lo que lanza el enemigo. ¿Qué lanza? Dice, según Efesios, dardos de fuego. Así es de malo el diablo. Esos dardos de fuego que debilitan tu fe, debilitan tu fidelidad al Señor, te presenta argumentos para no ser fiel al Señor. Bueno, en fin, yo voy a ser fiel solamente de esta manera. Así nomás, no quiero fanatizarme mucho. Ese es el lenguaje del testigo de Jehová, dice. Ustedes son bien fanáticos, todo santidad nomás. No dice la Biblia, no seas malo, no seas justo. Dice. Están usando Eclesiastés. Y ahí dice, nosotros promovemos la justicia. Te contradices entonces, pues hermano. Hay que ser bien justo como Cristo. Ahí está, ese es el asunto. Y ser como Cristo no es ser fanático, ¿sí o no? Nosotros tenemos que ser tan santos como Cristo. Porque si no, el enemigo gana ventaja por ahí. Así, y crecer en la fe también incluye crecer en nuestra vida de santidad. Yo sé que llegamos a un nivel de santidad, yo sé que a la conducta cristiana, si no te relacionas con que esté en una fiesta, en una discoteca, que pues ni imaginarse, ¿no? Pero ¿y qué de mis pensamientos? ¿Y qué de las intenciones de mi corazón? ¿Están santos las intenciones de mi corazón? ¿Están santos mis pensamientos? Entonces hay que crecer también en esos niveles de santidad. Porque por ahí gana ventaja pues, la serpiente antigua. Te lanzan, mira. Por eso es que no puedes avanzar en tu vida cristiana, por eso, pues. Ahí quédate, ahí nomás. Y te limita en tu desarrollo espiritual. Yo les hablé de una hermanita en Colombia, es una iglesia que tiene crecimiento y se crece. Y una de sus estrategias era, vamos a ofrecer oraciones en las iglesias, no en las casas, así todos ofrezcan oraciones y ministerio de intercesión, ahí va a recibir todas las peticiones. Nosotros creemos en un Dios que hace milagros. Iban y se tocaban la puerta. Señorita, dice, nosotros somos tal iglesia, y si hubiera alguna necesidad, queremos apoyarle con nuestra oración. Dice. No le cobramos eso. Sencillamente queremos apoyarle con nuestra oración. No le vamos a pedir que usted vaya a la iglesia, sencillamente queremos orar por usted. ¿Alguna petición? Mi hijito está enfermo. Mi hijo está en el extranjero, allí, dice, ¿no? No tiene trabajo, algo así, ¿no? Ya, enfermedad, todo. No se acuerda mi hijo de mí. Motivo fue. Todo eso lo llenaron al ministerio de intercesión orando. La segunda etapa era visitar esas casas. Señor, yo venía hace 2 semanas por acá solicitando oración. Por favor, quisiera saber cómo está su caso, de su hijita tal, o su hijo que está en el extranjero, dice, no le escribí. Ah, verdad, dice, ustedes son, me acaba de llamar de esos dos, y me llamó, me mandó una carta, me ha mandado una propina. Respuestas así, mi hijito se sanó. Milagros, en las casas. El tercer paso, dice, Señita, dice, Dios ha hecho maravillas en su familia. Podemos venir, yo y mi compañero, aquí en su casa, a hacer una reunión para dar gracias a Dios. Este es el tercer paso. Y si usted desea, te invita a tus familiares ahí que estén cerca. Queremos dar gracias a Dios por el milagro. Se reunieron ahí 5, 7, 10, tal hora. Y una viejita que se atrevía a buscar oraciones, buscó por aquí, por allá. Y cuando fue la segunda vez, milagros sucedían. Y ella dijo, ¿y ahora? Ya, voy a hacer mi agenda. A las 7 tal familia, a las 8 tal lugar, a las 9 tal lugar. En un día no tenían que pasar ya. Pero ella pues se fue por muchos lugares. Tenía varias casas que visitara. Y ya se fue por todo. Y al final daban informe. A ver, ¿cuántas personas han orado? ¿Y cuántas personas han decidido recibir a Cristo? Ahí dando gracias a Dios por el milagro decidieron. La viejita, pastor, dice, yo he tenido cosecha. 300 almas. En un día, 300 almas. Es posible. Cuando hay ese ambiente de fe, de confianza en el Señor. Así que
Te estoy poniendo ese desafío, hermano. Sí que Dios quiere sustentar nuestra fe. Nosotros podemos decir, yo tengo un nivel de fe, sí, pero esa fe necesita ser cultivada, sustentada, ¿no? Y va a crecer tu nivel de fe. ¿Están de acuerdo?